Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con el redactor jefe de nuestro medio aliado, que es Periodista Digital, que está dirigido por nuestro querido Alfonso Rojo. Ya saben que Estado de Alarma es el único medio que le da visibilidad, que le da cabida, y nosotros encantados porque somos un medio valiente a la hora de contar las desvergüenzas de algunas televisiones como La Sexta. Hoy, Luis Valcarce, ¿qué menú nos traes? Porque me has avanzado algunos temas que la verdad que me han puesto bastante cachondo. ¿Qué tal, Javier? Un placer, un saludo, un placer estar con todos los espectadores de Estado de Alarma. Bueno, lo primero que te quiero contar son las cortinas de humo que están haciendo las televisiones compradas por el gobierno para enterrar la tragedia del coronavirus de cara al verano. Y luego te voy a hablar de las operaciones que hay en Moncloa para crear un frente mediático, editorial, afín a la izquierda radical para frenar a Prisa y precisamente lo que está pasando dentro de Prisa, más claves de las que dimos la semana pasada sobre el cambio de Javier Moreno por sustituyendo a Soledad Gallego Díaz. Así que si quieres empezamos por el tema de la nueva Es normalidad. eso de la nueva normalidad, porque a mí me suena de que son las terminales mediáticas del gobierno, especialmente La Sexta, que igual que nos colocaron esa consigna falsa de que el coronavirus no mata o solo mata a las personas mayores que tienen patologías previas, ahora nos quieren vender que aquí no ha pasado nada, que aquí no ha habido 40.000 muertos y que hay que pasar página, ¿no? Básicamente, salimos más fuertes. Efectivamente, salimos más fuertes, estamos de cara a lo que es la campaña del verano y te acuerdas que siempre los palmeros del gobierno decían, bueno, ya llegará el momento en el cual habrá que pedirles de cuentas al gobierno, ¿no? Bueno, supuestamente ya estamos en ese momento y no, ese momento no, como ya intuíamos, ese momento no va a llegar. De lo que se trata es, a partir de ahora, de pasar página, de enterrar la tragedia con los temas que a nosotros nos parezcan importantes, atacando a las figuras que a nosotros nos parecen incómodos, y un caso es el tuyo, Javier. Lo hemos visto en el programa de Todo es Mentira, en el programa del bufón de Risto Mejide, diciendo que, bueno, aprovechando un momento tuyo en el cual estás haciendo reporterismo social, en el cual estás contando lo que estaba pasando con un mantero que de forma ilegal está vendiendo productos falsificados, lo cual si lo hacemos tú y yo, a los 5 minutos nos están metiendo esposados en una patrulla, pues aquí la nueva normalidad es que no pasa absolutamente nada. Los manteros vendiendo sin ningún tipo de problemas, mientras tanto los ocupas aterrorizando a los vecinos en Madrid, en Batán, en Casa de Campo, bueno, en varios sitios, en Hortaleza, bueno, ni hablar en País Vasco, en el barrio de San Francisco, ni hablar lo que está pasando en Mataró. Bueno, pero esa es la nueva normalidad, es decir, que te ocupe la calle. Mira, me pasaba, lo veía en Al Rojo Vivo con el reportaje de una reportera que estaba en el aeropuerto de Málaga y entonces estaba recibiendo a los pasajeros que llegaban. Y entonces aborda un matrimonio y el señor le dice, no he venido de vacaciones, he venido porque nos quieren ocupar la casa. Y entonces, y la reportera no se da cuenta de lo que le está diciendo, lo escucha y le dice, muy bien, señor, vaya, vaya. Y lo despacha sin más y le dice, gracias, gracias. Como quien ve llover, la nueva normalidad. Tú vienes a tu casa porque te están por ocupar la casa y la periodista ni se entera. ¿Por qué? Porque es un periodismo zombie. Es decir, Sánchez está enterrando el coronavirus gracias a un periodismo zombie dopado con ayudas públicas. Y la nueva normalidad es admitir como normal la verdad del gobierno. Y de eso se trata, de empezar a atacar a Vox políticamente, por supuesto, la mala de todo, la niña del exorcista es Isabel Díaz Ayuso, a la que hay que despellejar viva porque tiene la culpa de todo lo que ha ocurrido en las residencias de Madrid. El rey emérito, bueno, Risto Mejide lleva semanas tirando millas con el rey emérito. También, como tú sabes, es un tema que a los españoles les quita el sueño lo que haya hecho el rey emérito. Y con eso tapando, es decir, en un momento, lo que a mí me pone muy mal es que en este momento tendríamos que estar hablando de las mascarillas fake de Garry Galaxy. Tendríamos que estar hablando de los timos del gobierno con casi 700.000 test falsos. Deberíamos estar hablando de cómo Sanidad compró, se gastó 10 millones de euros en respiradores a una empresa sin licencia que vendía hormonas para culturistas. Deberíamos estar hablando de cómo Sanidad pagó 38 millones de euros por 5 millones de test que incluso en la India se han rechazado. O, por ejemplo, cómo pagaron un sobrecoste de 12 millones por test rápidos que no han servido absolutamente para nada. 5 millones en bastoncillos
a 4 veces su precio. De esto, por supuesto, ni se va a hablar, porque lo que es importante es hablar de las terracitas, hablar de cómo los españoles están preparándose para el verano. No vamos a hablar de cómo se contrató por 263 millones de euros a una empresaria condenada por estafa. No vamos a hablar de los 263 millones que encima que también se gastaron y que 100 millones de ellos se fueron solamente en comisiones. No, de todo esto no se va a hablar. No se va a hablar de los 313 millones a una docena de empresas que tenían la dirección desconocida. O sea, en el BOE no existían. Pues esta es la nueva normalidad. Enterrar todas las chapuzas y los bulos del gobierno y taparlo con el rey emérito, con Vox, con Javier Negre y con Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabes el problema? Que te pregunto, si no estuviese periodista digital o si no estuviese estado de alarma, ¿qué nos quedaría? Porque vemos como hay medios convencionales, aparentemente constitucionalistas, que ya no sé por qué extraña razón han bajado también el pistón contra el gobierno. Efectivamente. Claro. Bueno, sabes que hay movimientos en ese sentido, movimientos en los cuales también hay medios de centro derecha, como vamos a decir La Razón, ABC, que han bajado el pistón también porque entienden que en este momento lo que más le conviene al país es un pacto, un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. Y para hacer ese pacto, pues entonces hay que, como tú dices, sacar el pie del acelerador y dejar de contar algunas cosas. Entonces, no sé si forma parte de esta nueva normalidad hacer que Pablo Casado entregue la cuchara ante Pedro Sánchez, una persona que tiene sobre sus espaldas más de 50.000 muertos y tiene 13.000 sin ubicar. Como le dijo Ana Rosa, vete a los cementerios, quizás los ubiques ahí, quizás los encuentres ahí, que es donde están. No sé si forman parte de la nueva normalidad. Lo que sí te digo es que hay en este momento una gran nube de silencio, una gran omertá para que de estos temas no se hablen. Y en realidad es de lo que deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de que, ¿recuerdas cuando España iba a ser el líder mundial en la realización de pruebas del coronavirus? ¿Recuerdas cuando Sánchez decía que la Universidad de Oxford le daba la puntuación más alta a España en la batalla contra el virus? Y ahora el tío, y ni hablar del informe de la Johns Hopkins, que jamás ha existido. Y nosotros como periodistas, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? En este momento deberíamos estar exigiéndole, y creo que la oposición también, exigiéndole al gobierno Sánchez que explique todo esto. Hay más de 50.000 muertos y vamos a hacer ahí un funeral en el cual se va a dar por buena la cifra de 28.000 fallecidos, cuando todos saben que es falsa. Somos el arremeir de todo el mundo en el tema de la gestión del coronavirus, líder mundial en muertos por millón de habitantes, líderes mundial en sanitarios contagiados, y encima tenemos que tolerar que venga Pedro Sánchez y saque pecho de una gestión tan nefasta. A mí me parece, y tener que encima mirar la televisión y ver el mundo de Yuppie, que aquí, la distopía orwelliana de que aquí no pasa absolutamente nada, hombre, es intolerable. Y claro, es que a mí, yo me he levantado esta mañana, ¿no? Y decía, ¿qué país vigila, persigue y manda a su gobierno, a la Guardia Civil, investigar a un periodista que denuncia la comisión de una ilegalidad y la comisión de un delito a plena luz del día en Irán? Es decir, cómo este gobierno ya utiliza la Guardia Civil y cómo esa izquierda mediática que machacaba a la Guardia Civil por el caso de Pérez de los Cobos, resulta que ahora la engrandece porque me va a investigar a mí. O sea, a mí me parece surrealista lo que estamos viviendo en este país, más propio de un país como Venezuela, ¿no? Efectivamente, sí, porque como ellos tienen los resortes del poder, pues se permiten poner nada más y nada menos que a una subdelegación del gobierno, que se ve que no tienen nada que hacer, que ir a por un periodista que en ese momento que está haciendo su trabajo. Es decir, lo que tendría que hacer el gobierno, en lugar de perseguir al periodista, es ir a preguntarle a los comerciantes cómo se sienten de tener que pagar impuestos mientras una horda de manteros campa a sus anchas vendiendo productos ilegales, vendiendo falsificaciones a plena luz del día y riéndose de los propios comerciantes, que son los que tienen que asumir todo ese coste. Pero es mucho más fácil ir contra Javier Negre, ir contra Vox, ir contra el rey emérito y, por supuesto, contra Isabel Díaz Ayuso, que hemos visto en estos últimos tiempos. Ahora, mejor asesorada, parece que ha decidido pasar al ataque, pero es que yo no entendía cómo puede ser que le den
cancha a los medios como Infolibre, que habían preparado una investigación diciendo que los protocolos estaban ahí, etcétera, cuando en realidad todo el mundo sabe. Nos lo contó en el Quilombo de Periodista Digital una diputada de Vox. Dijo, sí, sí, los protocolos están, pero los protocolos no son palabra santa para los médicos. Ella es médico. Dice, no son palabra santa, nosotros los protocolos están ahí, pero cada paciente lo decidimos según nuestra experiencia y según la ley Artis, que es la ley de buena conducta que está consensuada por todos los médicos. A mí no me tiene que venir un consejero de sanidad a decirme lo que tengo que hacer con un paciente, con un anciano, si lo tengo que trasladar o no al médico. Y en todo caso, lo que sí hay que contar es que si hemos llegado a esta situación de guerra, como decía Ayuso, es porque nos hemos creído al cantamañanas de Fernando Simón, que decía que no iba a pasar absolutamente nada con el coronavirus, que aquí iba a haber como mucho un caso y a seguir corriendo. Cuando aquí se estaba celebrando el 8M, ya en Italia habían tomado la decisión de confinar a 16 millones de personas. Hoy, entre risas, Fernando Simón ha admitido en una rueda de prensa en la cual los periodistas le hicieron la ola, que sí, que efectivamente que no se tomaron medidas, que deberían haber visto lo que estaba pasando en Italia, que todo le sobrepasó y que, bueno, pero que no pasa nada. Ha vuelto el Fernando Simón de siempre, ese que se cachondea de las víctimas, ese que se cachondea diciendo que hay 13.000 muertos que no han podido ubicarles, y encima los periodistas, como el Huffington Post, por ejemplo, que hoy saca una nota bochornosa diciendo que qué buen talante que tiene Fernando Simón riéndose así, haciendo risas, haciendo buenas migas con los periodistas. Encima tenemos que tolerar que este tío pues no se ría de todos nosotros y no pasa absolutamente nada. Si la izquierda se lo está tatuando en la pierna de lo cachondo, de lo fenómeno que es. Y bueno, ¿y cómo ves, claro, el panorama mediático? Porque es que, sinceramente, las voces discrepantes somos cuatro gatos, no tenemos ayuda de nadie, nos sentimos desamparados, nos sentimos solos. Antes hablábamos fuera de micro que, claro, mucho más libre contra el sistema, pero que pasa mucho más frío. A mí me despidieron del mundo, obviamente es un ingreso importante. Nosotros tenemos el apoyo de Patreons y miembros de la comunidad de YouTube. Pero claro, eso no es suficiente para combatir con una herramienta de propaganda como la Moncloa y sus terminales mediáticas compradas por la publicidad engañosa. ¿Por qué aquí, Luis, no hay un empresario pelotas que ponga dinero encima de la mesa y monte una Fox en España? Es que yo todavía no lo comprendo. Es que si nos vamos a ir a la ruina y si aquí viene realmente el comunismo, a quien voy a señalar yo va a ser a esos empresarios del IBEX 35 que están financiando a medios como Público, a medios como Infolibre, a medios como el Diario.es, que atentan contra nuestra Guardia Civil. Es una auténtica desvergüenza y cuyos clientes, la mayoría, son constitucionalistas y de derechas, que eso es lo peor de todo. Mira, de los empresarios no hay que esperar absolutamente nada. Ya Lenin decía que iban a ser los empresarios los que les vendieran la soga con los cuales los comunistas les iban a ahorcar. Y fue yo creo que muy premonitorio. Lorenzo Bernaldo de Quirós me decía en una reciente entrevista que los empresarios tienen complejo de ganar dinero, les acompleja, les da vergüenza hacerse ricos y por eso dejan imponerse los dogmas de la izquierda. Y eso es absolutamente así. Pero así todo yo tengo la esperanza de que haya algún empresario que vea que hay una oportunidad de negocio en canales, en medios como Periodista Digital, en estado de alarma, y vean que en ese crecimiento exponencial al final merece la pena. Es decir, hay millones de españoles que no se están creyendo esto. Hay millones de españoles que no tienen voz en estos momentos y son los que se están apuntando y los que están apoyando a este tipo de medios. Que lo estamos haciendo a cuentagotas, con crowdfunding, con mucho esfuerzo. Pues sí, eso es lo que vale la independencia en este país. Para dorarle la píldora al gobierno ya están las televisiones compradas con 15 millones de euros de ayudas públicas y 100 millones de euros en publicidad institucional. Y nosotros no vamos a estar en ese tipo de maniobras. Y ahí está nuestro capital, ahí está nuestro valor. Creo que hacemos lo que nos han enseñado o el tipo de periodismo que siempre hemos querido hacer, el que incomoda, el que le busca las cosquillas al poder. Nada más, no somos héroes, ¿eh? Tampoco nos queremos colgar medallas para que se las den a Fernando Simón las medallas. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo.
Ayer me reuní con un par de personas dedicadas a las centrales de medios, que son los que deciden el reparto de la publicidad de las empresas privadas. Es decir, una empresa privada quiere anunciarse, tiene su central de medios y esta reporte las datas publicitarias. Se quedaron flipando con los datos muy buenos de estado de alarma. Decían que es un caso de éxito que ya se estudia incluso en el grupo Prisa, no a nivel editorial, sino en la forma en que hemos montado con 0 euros un programa que ya tiene audiencias millonarias en impresiones, ¿no? Y claro, me decían ellos que les resulta muy difícil comercializar este producto porque, claro, la opinión pública no es muy apta a la hora de recibir mensajes constitucionalistas, mensajes de la derecha mediática. Y digo, el problema sois vosotros, porque estáis engañando a vuestros anunciantes, porque hay público de estado de alarma que no ve la televisión, que no compra un periódico, porque no cree los medios convencionales. ¿Por qué si recomendáis a un Vodafone que invierta pasta en el diario.es si muchos de sus suscriptores no tienen ni siquiera dinero para pagarse la tarifa premium de Vodafone y la televisión o Movistar Plus 3/4 de lo mismo? El problema son parte de estos centrales de medios que viven en la comodidad y prefieren vender paquetes de publicidad de empresas grandes a medios de la izquierda porque ellos consideran que la opinión pública lo tolera mejor, pero es mentira. Hay la mitad de la población española, como mínimo, no cree en esos medios y penalizan a empresas que se anuncian en esos medios. ¿Qué ocurre? Que va a llegar el momento donde vamos a empezar a señalar qué empresas son para simplemente que los lectores y los espectadores tomen sus decisiones. Porque yo no voy a meter un duro en una empresa que se anuncie en medios que van contra mi país, que son enemigos de nuestro Estado de Derecho y nuestra Guardia Civil. No sé tú. La semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de un mundo, que era el mundo del periodismo, de la publicidad, el mundo del papel, un mundo que de dinosaurios que se estaba acabando, que está agonizando, ¿no? Que no vio venir el meteorito y que se lo han llevado puestos. Pues las agencias de medios también forman parte de ese mundo. Es decir, las agencias de medios también son un mundo que de alguna manera va a tener que reinventarse o morir, porque esto de ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. Yo soy la empresa X, tengo 100 millones de euros de presupuesto y decido y le digo a mi director comercial que lo reparta y que hable con los medios. Mi director comercial en lo único que está pensando es en cubrirse las espaldas y en contratar a una agencia de comunicación con la cual arreglará primas y precios absolutamente disparatados, por los cuales esa agencia de comunicación será la que elegirá arbitrariamente los medios según, por ejemplo, según el EGM, según Kantar, según lo que sea, que sabemos que son sistemas de medición muy poco fiables. Se ha olvidado un detalle, el dinero debajo de la mesa. Yo no voy a hablar de dinero debajo de la mesa, pero creo que digo que hay acuerdos sospechosos, hay acuerdos bajo cuerda y demás. Yo te voy a contar una anécdota. Mira, hablar de dinero bajo cuerda. Millonarios. Millonarios. Y ya me diréis de dónde han sacado ese dinero. Te voy a contar una anécdota. Una vez nos meten en una campaña en Periodista Digital. Y entonces nosotros sabíamos que la empresa que estaba poniendo ese dinero era X, suponte, no sé, 10.000 euros. Me lo invento, 10.000 euros. Y entonces llama a la empresa, llama a la agencia de comunicación y dice, ¿periodista digital? Sí. No, que vamos a hacer una campaña con vosotros, tenemos 100 euros para poner de esta empresa. Y entonces le llamamos y le decimos, perdone, ¿se les ha caído un cero? ¿Se les ha caído un cero? Son 10.000. ¡Hombre, perdone! ¡Qué error el nuestro! Que se nos... Bueno, fíjate cómo funciona. Fíjate cómo funciona hablando de eso. Es decir, es un mundo donde, claro, donde te dicen, por ejemplo, te hacemos un descuento del 98%. ¿Qué es eso? ¿Dónde existe un sector donde se hagan descuentos del 98%? ¿Qué es eso de un descuento del 98%? Bueno, es un sector muy raro, es un sector donde hay... Yo te pongo otro caso. Yo en El Mundo hice un evento de jóvenes influyentes para la sección de gente joven que era F5 en su momento. Y yo tengo muy buen trato con el director de marketing y comunicación de una gran casa de coches. Entonces yo conseguí que esta persona me facilitase un patrocinio directamente. Y lo único que me pidió es que llamase al jefe de su central de medios para decirle, oye, el trato es así, el acuerdo es así, tenéis que patrocinar este evento con tanto dinero. Bueno, se lo dije, además era una cantidad bastante barata, bastante módica.
Y pasaban los días y no me respondía este jefe de la central de medios. ¿Y sabe por qué no me respondía? ¿Por qué? Al haber intervenido yo, él ya no se llevaba a comisión. Al haber hecho una intermediación directa entre marca y empresa editorial, la central de medios, que siempre tiene que pillar por todo, consideró que esa operación no era rentable para sus intereses. Entonces, en el mundo perdimos en torno a 10.000 euros porque la central de medios dijo que, bueno, que ellos son los que comercializan y deciden los desplazamientos. Así funcionan las centrales de medios, así funcionan los grandes medios y así se están yendo muchos a piques, porque hay tanta burocracia, no solo a nivel de empresarios, de empleadores, de trabajadores, tanta carpintería, sino a través de un proceso tan fácil como que Movistar Plus quiera invertir para conseguir una portada en el mundo, puede pasar una eternidad, porque las centrales de medios son los que toman las decisiones y si no les compete a ellos, las centrales de medios, chantajean al medio de comunicación y le dice, oye, es que si no vas conmigo de la mano ya no te meto más campañas de publicidad, con lo cual tienen a los medios de comunicación ahogados. Sí, es efectivamente, esa es la sensación que nosotros también percibimos desde aquí. Y por eso te digo, es un mundo, yo creo que es un mundo que está también en vías de desaparición. Lo que vamos a vivir dentro de lo que será el futuro es los propios lectores apoyando medios, apoyando causas, apoyando al periodismo independiente y al final las empresas tendrán que decidir cómo hacerlo, si tendrán que seguir siendo rehenes de estas agencias de comunicación o centrales de medios o si deciden hacerlo finalmente, como yo te contaba la otra vez, la historia de esa empresa, de cómo me contaban que le vendían a un centro comercial que iban a vender, que iban a difundir 1.000.000 de impresiones, perdón, 1.000.000 de ejemplares y al final el periódico se quedaba con 400.000 ejemplares en depósito. Es decir, esto era todo, apesta y es algo que para mí no tiene mucho futuro. Cuéntame un poco cómo viviste tú la guerra entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Yo, ese entreguismo es casual, es improvisado. ¿Cómo este hombre está cegado por el gobierno socialcomunista? ¿Es porque le están invitando a Moncloa, Iván Redondo le está pegando el telefonazo? Es que a mí creo que ya ha cruzado muchas líneas rojas, incluso mucha parte de su audiencia ya le ha dado de lado. No sé si los datos de audiencia en Sálvame ya están tomando notas, si han caído, si no, porque que el presentador Jorge Javier Vázquez ataque a su principal estrella, que es Belén Esteban, y además sin necesidad, porque es un programa del corazón, no tienen que hablar de política. Es lo que yo no entiendo. Yo si fuese el representante de Jorge Javier Vázquez, le dejaría de representar, porque diría, pero tú eres imbécil, ¿o qué? ¿Para qué te metes en política? A ver, yo te voy a hablar, pero sabes que aquí analizamos medios, nos gusta la verdad. Y vamos a contar todo lo que ha pasado porque la mayoría de la gente lo que vio fueron los 2 minutos de Jorge Javier tratando de forma muy grosera a su invitada, a Belén Esteban, totalmente fuera de sí, atacándola de un modo irrespetuoso, irreverente, sectario, y finalmente dejando el plató y dejando a su invitada ahí, lo cual ya me parece que ya ese final era parte del show porque ahora vamos a ir a por la reconciliación, ahora tenemos culebrón para 7 o 8 capítulos más. Pero yo también te voy a contar lo que pasó antes, porque antes de eso hubo 25 minutos en el cual Belén Esteban dio un meeting. Y entonces en ese meeting, Belén, yo creo que comete un error porque, claro, sabes que su marido es conductor de ambulancias. Y ella venía muy rebotada porque quería contar que su marido se había tenido que pagar él mismo, él y otros sanitarios, el test de coronavirus. O sea, un conductor de ambulancia se lo tuvo que pagar con su dinero el test de coronavirus, mientras Pedro Sánchez salía ahí diciendo que había comprado 670.000 test homologados y demás, es decir, mintiendo descaradamente. Entonces, Belén estaba muy indignada y fue a contar eso. Pero no quiso atacar al gobierno, porque sabía que Jorge Javier se le iba a echar encima. Y entonces recurre, de forma, para mí, un tanto demagógica, a decir, la culpa es de todos los políticos. Que fue lo que a mí me molestó. Es decir, para quedar bien con todo el mundo, dice, todos los políticos. Bueno, y entonces empieza, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es de Vox, la culpa es de Pablo Casado. ¿Cómo puede ser que los políticos no se pongan de acuerdo? No, señora, oiga,
No es un tema de que los políticos no se ponen de acuerdo. Hay un gobierno que es un mando, que decretó un estado de alarma, se autoproclamó mando único y es a quien hay que pedirle las responsabilidades. ¿Qué tiene que ver en esto Vox y Casado? Oiga, que esto de que los políticos no se reconcilian, no se unen. Ahora resulta que otra preocupación de los medios de izquierdas, los del 11M, los del Prestige, los del No a la Guerra, llaman a la unidad al PP para salvar a Sánchez. Bueno, ya me reirás, ya me dirás. Belén Esteban, creo que ahí empezó mal. Se echa un mitin de 25 minutos y esto hay que decirlo. Jorge Javier no dijo nada, la respetó. Dejó que la tía se despachara a gusto. Al final empezó a señalar un poquito a Pedro Sánchez. Y se despachó 25 minutos. Y le dice a Jorge, ¿qué fue la chispa de todo esto? Algo que le dice Belén Esteban y que también se equivoca cuando le dice a Jorge Javier, que hasta ese momento, hay que decirlo, se había comportado como un señor. Dice, es que a ti no te importa porque tú no tienes a nadie, como yo, que ha sufrido por el coronavirus. Señora, venga, esa acusación es como si yo te digo, Javier, es que, ¿sabes? Tú, no como mi mujer es sanitaria o lo que sea, tú no tienes a nadie que... Oiga, no, todos tenemos... Esta tragedia nos ha afectado a todos. ¿Cómo puede ser que usted diga que, porque su marido es conductor de ambulancia, diga que esto no nos ha afectado? Y es ahí cuando Jorge Javier, de forma muy grosera, pierde los papeles, le muestra su cara más sectaria y la deja ahí tirada y no se va al plató y no vuelve hasta que Belén se va y vuelve y regresa el próximo invitado. O sea, fue un desprecio hacia Belén para mí, bueno, el que nos tiene acostumbrado con el mismo que ha tratado Antonio Montero y a otros colaboradores por pensar que es de derecha. Pero yo creo que, insisto, creo que en este caso los dos por diferentes formas, para mí se han equivocado. El sectarismo de Jorge Javier no lo vamos a descubrir. ¿Que es un lacayo del gobierno de Sánchez? Tampoco lo vamos a descubrir. Y que ha dicho por activa y por pasiva en un programa del Corazón que este gobierno es fantástico y que le encanta el gobierno de coalición de Podemos y Sánchez, pues sí, es un programa, él dijo, es un programa de rojos y maricones. Y el que no le guste, pues que no lo vea. Oiga. ¿Tú crees que en Mediaset le habrán dado un toque? Porque obviamente ha cabreado mucha audiencia que haya atacado a Belén Esteban, ¿no? Quedó como un pequeño dictador. Hombre, pero entonces le van a dar un toque por eso, pero si Jorge Javier viene así, es marca registrada, viene tratando con desprecio a todo el que no opina como él desde toda su vida. Y gracias a eso ahora dice que le encanta pagar impuestos cuando en 2011 le pillaron con 800.000 euros que debía Hacienda. Discrepo porque yo a Jorge Javier no le he visto tanto entreguismo y tanta visceralidad en sus comentarios como estos últimos meses. Yo hace unos meses tenía una relación con él, era un tipo agradable, a mí me dejaba hablar en su programa y ahora le he visto completamente cegado contra la oposición, cegado a favor del gobierno y completamente hecho. Puede ser que en los últimos tiempos, pero no te olvides que él tiene una columna en Lecturas en la cual permanentemente ha atacado al bloque constitucionalista, Javier. O sea, sus columnas han sido muy politizadas, muy políticas. Él no habla de corazón, él habla de política y siempre, desde aquella vez que atendió a Pedro Sánchez, gracias a, en ese momento que su jefa de prensa era Verónica Fumanal, se les ocurrió que Sánchez necesitaba un poco de presencia mediática y le llamaron a él y él estaba encantadísimo, ¿no? Pero él siempre ha tenido un perfil político muy alto, sus columnas siempre han sido incendiarias contra el bloque de centro-derecha, contra el bloque constitucionalista y ahora la diferencia es, quizás, como tú dices, quizás esté más sectario, tú le conoces mejor, y también está a muerte con este gobierno. Dice, la gestión de este gobierno para mí es impecable. Es decir que la gestión del coronavirus, después de 55.000 muertos, que el gobierno de coalición le encanta y que es impecable, a mí también me parece una tomadura de pelo. Pero si esto ha molestado en Mediaset, no lo creo. Yo creo que en Mediaset lo único que miran es la audiencia y si la audiencia va bien, pues de esto, con este culebrón con Belén Esteban, tendremos varios capítulos. ¿Había algo más en el menú del día, algo que quisieses comentar sobre...? Bueno, la fusión, ¿no?, de Público con el diario.es. Sí, te decía, mira, Moncloa confía, lo publicábamos ayer, que le ha confiado a José Miguel Contreras explorar la función de Infolibre y el diario.es para hacer frente a Prisa. Esto es muy interesante porque
¿Sabes qué? Viene a cuento de Infolibre y el diario.es el 12 de junio anunciaron una alianza periodística para colaborar en proyectos compartidos. Y entonces esto era algo que estaba en los rumores, estaba en el mundillo y muchos dijeron si era el primer paso para fusionar dos medios digitales que podrían apuntalar el régimen social comunista, ¿no? Es decir, un cortafuegos de urgencia para frenar los envites del viejo felipismo, de Cebrián, del IBEX, que en este momento... Porque ambos medios están quebrados, es lo que hay que contar también. Claro, entonces son dos digitales, uno muy pequeño que lo está pasando muy mal, el otro más grande, pero que tampoco está para tirar cohetes, el de Nacho Escolar y el de Jesús Maraña, ahora dirigido por Daniel Basteiro. Bueno, nuevo chico, por cierto, nuevo chico del club de Antonio García Ferreras, incorporación a... El mayor pelota de Pedro J. Ramírez, porque... Y sí, porque él venía, exacto, porque él venía fue corresponsal en Bruselas del Público, pasó por el Español y ahora es el mayor defensor de Pedro Sánchez. Bueno, conclusión, que aquí Contreras, José Miguel Contreras, esto lo contaba Jesús Cacho en Voz Populi, Contreras tiene dinero fresco porque ha vendido su paquete en la productora Globo Media. Contreras es amigo personal de Zapatero, ¿eh? Es uno de los Migueles, ¿te acuerdas cuando Zapatero estaba en el gobierno? Sus dos personas de confianza en el tema medios eran José Miguel Contreras y Miguel Barroso. Y entonces, bueno, Contreras es un hombre que ha militado en el PSOE, odia Prisa, fue redactor de Prisa en su momento, odia Prisa, odia el país y odia a Cebrián. Y bueno, en este momento, y Zapatero y Cebrián se odian, con lo cual hay una jugada en la cual están intentando construir un bloque con estos dos digitales, una referencia editorial que frene a Prisa, que fue lo mismo que hizo Zapatero en su momento. Zapatero le dijo a Cebrián, tú a mí no me vas a marcar el paso como hiciste con Felipe González, yo me voy a hacer mi propio grupo mediático, y fue y se hizo La Sexta con el dinero de Jaume Robles. Es decir, a estos después les pedirá que se fusionen y después a ellos les caerán, pues les abrirán las puertas de Televisión Española, el dinero público de las autonómicas, para que se hinchen a contratos con el Estado. Así funciona esto. Iván Redondo tiene muy buena relación con Ignacio Escolar, pero para quien no lo sepa, el que le presenta a Iván Redondo a Ignacio Escolar, aunque ¿quién crees que fue? Hace años, ¿eh? No habrá sido tú, ¿no? Fui yo. No, porque coincidimos en un sitio y Ignacio Escolar era colaborador de la Sexta y de algunos medios en los que yo coincidía. Iván Redondo era contertulio en ese momento de Espejo Público, columnista del Mundo y tal igual, y tenía mucho interés y me dijo, oye, preséntame a Nacho Escolar y tal igual, y les presenté. Déjame decirte que... perdón. Pero esto era antes de que ahora Iván Redondo se haya convertido en la mano derecha del enemigo de España, que es Pedro Sánchez, de que Nacho Escolar haya demostrado que es más sectario que nunca. Si yo hubiese sabido eso, obviamente jamás les habría presentado. Además, comimos una buena ternera gallega y una buena tortilla de patata gallega. Sánchez no quiere saber nada de que el país le dicte ahora lo que tiene que hacer, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que esta nueva alianza le viene muy bien. Y aparte él no va a querer perder a Pablo Iglesias como aliado. Es su escudero, es su perro de presa, ya lo hemos dicho varias veces. Le necesita más que nunca. Y te doy un dato más que tiene que ver con el tema Prisa. Están buscando, yo te contaba la semana pasada que Javier Moreno, el nuevo director del País, era más un gestor que un periodista. Pues ahora te digo más, es más un relaciones públicas que un periodista. Están buscando una persona. ¿Cuál era el problema que tenían con Soledad Gallego Díaz? Bueno, una línea editorial podemita, antisistema, totalmente fuera de sí, descontrolada, y una persona que no sabía, que no tenía reuniones con... Un director tiene que sentarse, compartir mesa y mantel con empresarios, con empresas del IBEX, con gente que de orden y mando en este país, ¿no? Y Javier Moreno, una persona que, como sabes, tiene una excelente relación con Felipe, con el entorno del viejo felipismo, pues podría ser quien se siente en este momento, quien cumpla ese papel de relaciones públicas, no tanto de director, sino de relaciones públicas, y que el felipismo traiga la pasta. Porque como tú sabes, Felipe tiene amigos con mucho dinero y pues... En República Dominicana. Mexicanos también. Y puede ser que él
en este momento sí quiera, se haga esas maniobras para poder conseguir esa pasta y resucitar al Grupo Prisa, a cambio, por supuesto, de influencia, a cambio de tumbar a Pedro Sánchez o de hacer que Pedro Sánchez se quite de encima a Podemos, que es la gran preocupación que tiene el IBEX y el Felipe. Es tal cual la cuenta, porque yo comía no hace mucho con una persona de Prisa, de la zona noble, y me decía efectivamente que ellos ahora anteponen la pasta, porque tienen problemas de caja, tienen problemas de deuda enorme, a la ideología. Es decir, que ahora sobre todo quieren captar ingresos, y de hecho es que los fondos de inversión y los accionistas de Prisa, si te pones a verlos uno por uno, es gente más capitalista que tú y que yo, ¿sabes? Hombre. Pues nada de socialistas. Fondos buitres y gente que, bueno, algunos han puesto la pasta solamente por influencia, porque les viene bien tener, en algún momento, por ejemplo, los cataríes necesitaban lavar la imagen de Qatar de cara al Mundial, de cara a unos Juegos Olímpicos, y en ese sentido, por eso entraron en el accionariado del país, y por poco dinero para ellos, pues tuvieron nada más y nada menos que al periódico más vendido de España a sus pies, lo cual provocó muchas tensiones dentro de la redacción en su momento. Con los mexicanos, más de lo mismo. Al final, lo que manda es siempre la cuenta de resultados. Porque el otro día, ahora están encantados con Merkel. Merkel ha dejado de ser la de los hombres de negro para ser la gran estadista de Europa. Le dedicaron en el suplemento dominical hasta 5 páginas poniéndola por las nubes, diciendo que están encantadísimos con ellas. Bueno, pues detrás de todo eso, por supuesto, hay maniobras de dinero, hay maniobras de calado, y veremos qué pasa en la próxima Junta de Accionistas del 29, porque ahí hay como te conté, hay una batalla entre el fondo Amber Capital, el del armenio Oghelian, contra contra el Banco Santander, contra las maniobras del presidente Javier Monzón, que también se lleva muy bien con Felipe, y por ende podría tener, la jugada de Javier Moreno también fue patrocinada por él. Pues yo creo que van a pasar cosas interesantes antes del verano. Pues muchísimas gracias, Luis Valcarce. Te dejamos por hoy. A las 12 de la noche tenemos una entrevista a una persona que tú creo que admiras y que sigues mucho, Luis del Pino. Se la hace Cristina Seguí, una persona que investiga muy a fondo los claroscuros de ese 11M, esa investigación que todos nos quedamos con muchas incógnitas, con muchas sombras de sospecha, y que desde Radio pues es de los periodistas más libres y más independientes, que golpea con más dureza al gobierno y también a Twitter. Así que a las 12 de la noche, entrevista en exclusiva a Luis del Pino, que no es una persona, tú lo sabes, que dé muchas entrevistas, nos ha costado mucho, nos habéis pedido, ¿no? Ha costado. Sí, los miembros de la comunidad de YouTube, pero no ha costado por nada, sino es que estamos desbordados todos los periodistas que vamos contra el régimen social comunista. A mí, cuando me piden entrevistas, pues a veces tienes una lista de 7 medios y es que no te da tiempo, porque si tienes que hacer 7 medios, son 7 horas que tienes que dejar de informar a tus espectadores, ¿no? Y yo siempre lo digo, quien quiera verme, quien quiera conocer mis opiniones, pues estoy aquí en mi canal de YouTube y, por supuesto, voy a dar entrevistas, las que me pidan, pero ahora mismo estamos dosificando, porque yo estoy agotado a hacer campaña y somos 4 gatos, ¿no? Somos 4 voluntarios. Así que muchísimas gracias, Luis Valcarce. Nos vemos esta semana en la tertulia. Un placer, Javier. Un abrazo. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.